¿Qué tal, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial? Aquí estamos una vez más en nuestra fe en vivo. Y nos vamos a ir rápidamente hasta la isla de Puerto Rico, donde tengo por primera vez con nosotros a Irán Díaz. Irán, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN, Radio Católica Mundial y todas las afiliadas que están con nosotros. Muchísimas gracias, Pepe, y un privilegio y un honor compartir con la gran familia de EWTN y Católica Radio Mundial. Un abrazo a todos ustedes. Ajá. Oye, Irán, hace un poquito antes de que entráramos al aire, tú me comentabas que hoy fue un día un poco complicado, ¿verdad? En cuanto a la electricidad, tu carro, etcétera. O sea que parece que el diablo quiere meter la cola en lo que esta parte de EWTN quiere en este día lanzar, ¿verdad? Yo creo que hay un mensaje de fe, hay un mensaje de esperanza para las personas que se puedan beneficiar de este testimonio. Y he sentido las dificultades de poder lograr y concretizar la entrevista. Le comentaba a la producción que perdí el carro. El carro literal se calentó y hubo pérdida en el motor por algo que ocurrió en detalle, y donde íbamos a grabar originalmente el servicio de energía eléctrica desde el mediodía está fuera de servicio sin internet, así que tuvimos otra precaución para movernos a otro sitio, así que estamos llegando, algo bonito, algo bueno, Dios quiere algo grande a través de nuestra fe en vivo. O sea, déjame solamente para que la gente se dé cuenta cómo cuando de repente el diablo quiere meter la cola, la mete. Primero fue el auto tuyo y después el lugar donde se iba a hacer esta entrevista tampoco tenía electricidad, o sea que hubo dos situaciones ahí impredecibles, ¿no? Sí, claro que sí. Y habíamos hecho ya la prueba anteriormente, así que sabemos que el lugar estaba... Sí. Pero nada, seguimos hacia adelante con Dios, seguimos hacia adelante. Así es, Irán. Bueno, Irán, antes de que hablemos del trabajo que tú haces para el reino de Dios, cuéntanos un poquito para que la gente te conozca. ¿Quién es Irán Díaz? Irán Díaz es un joven padre de 3 hermosos hijos, trabajador. Estuve trabajando previamente en el servicio público por 8 años. Actualmente trabajo para la iglesia y en el ministerio que estamos llevando a cabo a través de producciones católicas. Y también estuve 4 años en una posición que se llama concejal, lo que en Puerto Rico se conoce como legislador municipal, en Estados Unidos como concejal de la ciudad capital por 4 años a tiempo parcial, como parte del proceso. Y soy un apasionado de la vida y de llevar estos nuevos métodos, ardores, presentar a Cristo de una manera diferente. Y en ese trayecto, pues, hemos llegado donde hemos llegado. Ajá. Bueno, pero ya te fuiste muy rápidamente. Yo siempre tengo que ir un poquito con la máquina del tiempo atrás para que tú hayas llegado a donde estás en este momento. ¿Cuál es tu camino de fe? Cuéntame un poquito de tu familia, de tu papá, de tu mamá, en fin, cuántos hermanos fueron y cómo fue que la fe entró en esa familia. Pues claro que sí, somos 3 hermanos y en mi casa una bendición que yo siempre tuve fue que aunque siempre todos los domingos asistíamos a la celebración eucarística, eso fue lo más consistente en mi juventud. No necesariamente estábamos tan activos en la pastoral de la iglesia, pero es hasta los 18 años, o sea, gracias a que mis padres siempre todos los domingos íbamos a misa, pero a mis 18 años entro a trabajar como en la catequesis de la confirmación de mi parroquia, interactuar con la pastoral y conozco la historia de Padre Pío. Yo había pasado mi proceso de universidad, este proceso con, ¿verdad?, los profesores, algunos de ellos que fueron hasta masones, que venden ideas contrarias a la iglesia y generan dudas en el estudiantado. Y yo decía, Señor, pero estos planteamientos fuertes que se dan a nivel de educación, pero de repente conozco la historia de Padre Pío, conozco la historia de la devoción a la Divina Misericordia en ese trayecto, en ese camino. Y valida mucho del proceso de fe en mi familia. Y entonces ahí fue como ese proceso de empezar a profundizar un poquito más dentro del ambiente de lo que es la iglesia. Pero sí tuvimos una vida muy familiar, gracias a Dios, que todos los domingos siempre le agradezco ese proceso de no haber fallado los domingos, porque sin eso no hubiera llegado a ese evento de fe. Claro, claro.
Pero déjame una pregunta que te quiero hacer aquí. O sea que dentro de lo que puede ser la formación dentro de un ambiente católico, también puede haber corrientes que nos presentan situaciones que no son las correctas, que nos están llevando a desviaciones, ¿no? Y en el caso de que tú me mencionas, tú encuentras por fin que el Padre Pío puede ser para ti como un faro, como una luz que te dice, por ahí es el camino. Así es. Así fue. Es testimonio, primero porque yo tenía la oportunidad de interactuar con sacerdotes, pero conocer la historia de este fraile capuchino, sacerdote estigmatizado, con todos los testimonios que estaban a su alrededor, yo decía, espérate, esto rompe los esquemas de lo que yo siempre pensé era la iglesia. De qué es esto que está ocurriendo, qué es esto que se habla de bilocación, se habla de sanación. Un sacerdote que muere en el 1968, que no han pasado ni 100 años. O sea, ¿qué está pasando aquí que yo no conozco? Y mientras más investigué, más me enamoraba. Y no es tan solo eso, Pepe, te cuento una anécdota. En un libro que me regalaron, yo les regalé ese libro a varias amistades e inclusive a mi papá para que los leyeran. Todos ellos peregrinaron al santuario de Padre Pío en Pietrelcina en el año del jubileo del 2000. El único que no he ido soy yo. El único que no he ido soy yo. Así que, así que en ese proceso viajaron. Yo todavía no he ido, lo tengo para hacer, pero sí, fue un faro que me empezó a dar una nueva dirección de cómo vivir la fe. Ajá. Y déjame volver al punto este que creo que es muy interesante. ¿Qué fue lo que a ti más te impactó o te hizo ver que había algo importantísimo en la vida de este hombre, el Padre Pío, para que tú dijeras, por ahí es que tengo yo que ir caminando? Pues mira, los testimonios que leía sobre tanto las sanaciones, las confesiones, ¿verdad? Que una vez la gente se confesaba, cómo llevaban ese proceso de conversión. Y yo al vivirlo de manera más consciente, yo decía, espérate, esto es real, esto no es un cuento, esto no es una anécdota, esto no es una historia, esto trasciende. Y no tan solo eso, lo leía con una pasión y a la gente que me encontraba vivía con esa misma pasión y los testimonios siguen ocurriendo. Y ver esa verdad ya era distinto a lo que me presentaban los profesores universitarios, ya era distinto a lo que me presentaban personas escépticas, porque esto que estaba viviendo era real. Y entonces, ante esa realidad, uno se lanza. Es como lanzarse a ciegas, es como tirarse un paracaídas. Pero sabía que había algo que llamaba y por ahí comenzó, de esa devoción, ¿verdad? A abrir nuevos caminos. Ajá. No, y en cierta forma para algunas personas pues fue un momento casi impensable, ¿no? Que el Padre Pío podía casi leer la mente de las gentes antes de que hablaran de sus pecados o de su situación de vida. O sea que esa misma ya situación abría una puerta de que esto era algo de Dios, ¿no? La vida de este hombre y lo que este hombre predicaba, que era simplemente Cristo, pero un Cristo céntrico, era ya algo importante que cambió la vida de cientos de personas, yo no sé cuántos, pero miles de personas, ¿verdad? Y entrando en esa devoción, luego conozco también sobre la historia de Santa Faustina, y yo creo que yo siempre lo combino a ambos, con la historia de la Divina Misericordia y la historia de la devoción. Y entonces todo comienza leyendo también, yo decía, pero ¿de dónde sale tanto amor y tanta misericordia? Y recuerdo, Pepe, yo participaba en varios congresos universitarios y en actividades y me acuerdo haber leído el testimonio de la oración de las 3 de la tarde. Que si uno pedía, a las 3 y era voluntad de Dios, pues se le manifestaba. Y te cuento que me encontraba en un viaje estudiantil, estaba en África del Sur y yo estaba viajando stand-by. Estaba haciendo turno para poder montarme en el avión para poder regresar a Puerto Rico. Resulta que todos los vuelos estaban llenos. Y ya el grupo que había salido antes de nosotros, yo hacía el turno número 120, más o menos. Y me acuerdo de haber hecho, de un compañero haber hecho la oración y dije, bueno, Señor, vi que eran las 3 de la tarde. Así que saco mi estampa con la oración y digo, bueno,
La hice y dije, bueno, señor, está muy difícil porque hay 120 personas para que me vaya yo y se vaya mi grupo de amistades. Y yo sé que tú dices que esto es posible, pero esto está complicado. Yo poniéndole condiciones al Señor. Pepe, resulta que cuando termino la oración, llega uno de los compañeros estudiantes a donde está a mí y dice, mira, que nos vamos todos. ¿Y cuántos se van? ¿Cómo que se van? No, recojan sus maletas que nos vamos a montar en el avión. En Johannesburgo, que estaba bastante lejos. Pero ¿cómo que todo? Wow. Sí, es que hablamos con el gerente de otra aerolínea que tiene el mismo vuelo para el mismo destino, el avión va vacío y el gerente convalidó todos los boletos aéreos. Y ahí fue donde yo dije, esto es serio, esto es serio. Y así fue como comenzó mi historia con la devoción y yo dije, no, por ahí empecé a trabajar con la bendición que Dios me ha dado, que hoy pertenezco al Comité Arquidiocesano de la Divina Misericordia en la Arquidiócesis de San Juan y trabajamos para la primera fiesta arquidiocesana de la fiesta de la Divina Misericordia que se celebró en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Ya llevamos 10 años para la gloria de Dios, así que de ese momento a poder trabajar a esta realización, ver la obra de Dios manifestándose. Oye, chico, yo soy muy preguntón. Tú me vas a ir conociendo un poquito. Claro. ¿Qué hacía un boricua en Sudáfrica? ¿Qué estabas haciendo tú allá? Pues mira, yo participaba de una asociación, iniciales se llamaba IESEC, Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales, que fomentaban el intercambio de estudiantes, pero era un programa manejado todo por estudiantes, experiencias, prácticas internacionales de su primera experiencia de empleo. Y ese año todos los países se reunían, la conferencia internacional se reunía en Durban, África del Sur. Así que cuando te digo el testimonio del aeropuerto, mi hotel estaba a 8 horas de camino, así que tampoco teníamos. Así que el milagro es más grande todavía porque no teníamos hotel en Johannesburgo. Y mira, a veces hago preguntas que a la gente le parecen un poco tontas, pero un puertorriqueño en Durban podía comer la comida de Durban o tenía un terrible anhelo de volver a comer arroz con gandules, etcétera, todas las comidas puertorriqueñas que es tan rica. Pues mira, sí, no, se podía comer, pero siempre se añora la comida de casa, es correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces volvemos otra vez, ya te ubicamos nuevamente en Puerto Rico. En Puerto Rico, entonces, ¿cuál fue tu encuentro, aparte de esta experiencia con el Padre Pío, aparte de esta experiencia con la Divina Misericordia, con Sor Faustina, pero cuál fue tu encuentro con el Señor? ¿Dónde tú realmente encuentras al Señor en tu vida? ¿Qué es lo que hoy día la Iglesia nos pide que cada uno nos hagamos un poco de esta reflexión? Pues, te cuento el testimonio. Yo estaba, tal vez por eso es que fue a través de un evento, fue a través de eventos. Previo al año 2000, la Iglesia, en aras de celebrar en aquel jubileo, celebró un triduo, el año de Dios Padre, el año de Jesucristo y el año del Espíritu Santo. Yo nunca había ido a un evento de iglesia. Y entonces, pero ya tenía la inquietud, ¿verdad? En aquel momento fui con mi novia y recuerdo haber ido al año de la clausura, una actividad de iglesia. Espérame. Te detengo ahí. Ya pusiste un punto que me interesa muchísimo también. Tengo un encuentro y voy con mi novia. O sea, tenías una novia. Correcto. ¿Qué era para ti una novia? No, era una relación de noviazgo, una relación seria, una persona, ¿verdad? Te puedo decir que a través de ese noviazgo profundizo mi encuentro con Cristo. Porque ella venía de una familia donde sí participaban de las actividades de iglesia, de las actividades de eventos de iglesia. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se llama ella? Ana, se llama Ana. Y entonces nos conocimos en la universidad, estaba en la misma organización. Ajá, ok. Y entonces, cuando me llego a la actividad de clausura del año del Espíritu Santo, Pepe, te puede sonar como una sencillez. Allí había más de 50,000, 60,000 personas.
yo era el último en el estadio, el último. Yo estaba en la entrada del estadio, la tarima estaba lejísimo, yo era el último en el estadio. Y Pepe, ¿Qué evento era ese? A ver, descríbeme el evento para que la gente nos pueda ubicar. ¿Qué era eso? En aquel momento este evento era el año del cierre, el año de la apertura del Espíritu Santo. Era un año que se le iba a dedicar al Espíritu Santo previo al jubileo del 2000. Okay. Y entonces se congregaba la feligresía en ese acto celebrativo. Resulta que yo era, nuevamente como te dije, era el último. Yo fui porque iba acompañando a mi novia en aquel momento. O sea, no era porque me invitaron y fui. Y yo estaba en el portón de salida, ya casi. Me impactó cuando desde la tarima el señor cardenal bendecía el fuego y todo el estadio empezaron a pasar a través de antorchas. Todas las velas del estadio se empezaron a encender. Y aquello a mí me impactó de tal manera que yo en mi ímpetu juvenil dije, el año que viene yo por lo menos quiero trabajar, aunque sea con una antorcha. Y yo me emocioné, ¿verdad? Y seguía. Pepe, pero yo nunca se lo dije a nadie. Nunca se lo dije a nadie. Cierra el año del Espíritu Santo, van a ser el año de apertura de Jesucristo y me contactan. Y entonces mi parroquia dice, mira, este evento del año de la apertura de Jesucristo va a ser en el municipio, en el pueblo donde yo residía, en Guaynabo. Y me dicen, necesitamos jóvenes que trabajen con las antorchas. Y yo dije, yo quiero ir, yo quiero ir. Recuerdo que yo estaba emocionado porque pasó un año, Pepe, yo nunca se lo había mencionado a nadie. Cuando fuimos al día del ensayo de la actividad, resulta que es en un estadio y yo me encontraba en el center field del estadio. Y pusieron a los que íbamos a trabajar con antorchas y se acerca un sacerdote que viene y me levanta del piso y me dice, acompáñame, le pide a dos más que continuemos. Y cuando vamos caminando, seguimos acercándonos más en la tarima. Y caminando hacia la tarima, él de repente, ya frente a la tarima, me dice, le dijo a los otros jóvenes, ustedes dos se quedan aquí, me dice, mañana en la misa va a haber una antorcha que va a estar en la tarima. Necesitamos que un joven ponga la antorcha que está en la tarima y se la pase al resto de los jóvenes que van a estar en el público. Así que mañana tú vas a estar en la tarima con nosotros. Así que lo que me impresionó hace un año atrás, que yo digo, el Señor me sacó de la parte de atrás, vivir esa experiencia. Yo dije, mi relación con el Espíritu Santo, y ahí llegó ese encuentro con el Espíritu Santo y decir, bueno, esto yo nunca se lo había contado a nadie. El Espíritu Santo definitivamente conoce la interioridad de cada corazón y es ahí donde tomo la decisión de lanzarme a ser catequista, de confirmación, y empiezo a vivir una vida más activa dentro de lo que es la pastoral de la iglesia. Mira cómo de verdad un evento que en algún momento piensa uno que, bueno, simplemente estuve ahí, después volví para allá, tiene ya que ver cómo Dios trabaja, ¿no? En formas que a veces no podemos comprender, y cómo todo esto te fue llevando ya a ti para ya más adelante hacer un compromiso de tu vida, de entregar no solamente tu vida personal, sino también servir a la iglesia en donde Dios te quiera contar, ¿no? Cuéntame, ese evento fue, ¿en dónde fue? Ese evento de tanta gente que me contaste primero. El primer evento fue en San Juan, cerca de lo que se conoce como la Universidad del Sagrado Corazón. El segundo evento fue en la ciudad de Guaynabo, en la ciudad de Guaynabo, en el área metropolitana de San Juan, de San Juan, Puerto Rico. Ok. Ajá. Después de ese proceso, Pepe, te cuento que comienzo a trabajar más activamente con lo que es la Jornada Mundial de la Juventud, con la pastoral juvenil en mi parroquia, y empiezo a trabajar ese proceso y ayudar a que jóvenes tengan la experiencia de vivir lo que es una Jornada Mundial de la Juventud. De ahí entonces en ese proceso comenzamos he tenido el privilegio de poder participar en lo que son las distintas jornadas, y también a nivel de la Arquidiócesis de San Juan participar en lo que fue el sínodo arquidiocesano, el último sínodo arquidiocesano que se llevó a cabo en el 2005-2006, no comenzó en el año 2006 precisamente,
y empezar a participar de todos los procesos de manera mucho más activa. Es en una jornada mundial de la juventud que comienza especialmente en Madrid, que entonces recibo esa primera inquietud. ¿Estuviste en Madrid? Estuve en Madrid. ¿Estuviste tú en Madrid? Correcto, estuve en Madrid. Te digo porque yo tuve también el privilegio de poder estar transmitiendo para WTN esta Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Así que, mira, nos cruzamos por ahí en algún momento y nunca nos dimos cuenta de lo importante que fue. Oye, te digo una cosa, ¿te acuerdas tú de esa Jornada Mundial de Madrid? Hacía un calor horrendo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del calor que hacía en Madrid? Sí, a nosotros nos tomaba desde nuestro punto, sí. Y mucha gente de Madrid dijo, esto es horrible, cómo vienen tantos jóvenes para acá, cómo vienen, esto va a ser un relajo, va a ser aquí un tiempo horrible para Madrid. Y sin embargo, como fueron pasando los días, ¿te acuerdas en Madrid? La gente que se quedó en Madrid, aún que se va, en Madrid se va todo el mundo en agosto, se va todo el mundo de agosto, ¿no? ¿Te acuerdas cómo la gente salía por las puertas, por los balcones, a traer agua, a dar un saludo a la juventud? Y tú sabes que nunca hubo un solo evento negativo en Madrid, en todos esos días que pasó la juventud en Madrid. ¿Te acuerdas de aquello? Eso es así. Inclusive cuando caminábamos hacia Cuatro Vientos, hacia el aeropuerto, la gente por el calor, ¿sí? nos sacaba agua desde los apartamentos para poder enfriarnos y nos ofrecía agua en el camino por la calor. Y todos muy bien agradecidos. Fue una experiencia bien bonita. Me has traído un montón de recuerdos que tenía yo un poquito almacenados por ahí. ¿Te acuerdas ya en Cuatro Vientos, ya la última jornada, cuando iba a ser la jornada, aquella tormenta que nos cayó en Cuatro Vientos? ¿Tú te acuerdas de aquello? Bueno, que iluminaban el cielo. Y la reacción de los jóvenes, levantarse y decir, no nos vamos. Y el Papa, ver al Papa mojándose con el viento. Sí, el Santo Padre Benedicto cuando estaba el viento dándole y los jóvenes se levantaron y empezaron a mantenerse firmes en oración. Y después ese silencio. Tú sabes, hubo un momento, porque nosotros teníamos EWTN, teníamos un lugar, estábamos empapados también, pero hubo un momento en que me recuerdo que habían dicho que quizá le iban a pedir al Papa Benedicto que se fuera, porque era tanta el agua que estaba cayendo que le podía caer encima, ¿no? Y el Papa Benedicto dijo aquella frase que para mí ha sido una frase importantísima. Si ellos no se van, yo no me voy y me quedo aquí. Y se quedó. Y tuvimos aquella adoración al Santísimo. Qué momento tan hermoso fue ese de Cuatro Vientos. Así que mira cómo me trajiste recuerdos de que hacía tiempo que no venían a mi mente. No, y otra cosa impresionante es cuando todo el mundo decía el Padre Nuestro, no importa el idioma, todos decíamos el amén a la misma vez. Impresionante escucharlo y sentir su unidad. Eso fue bellísimo. Pues te cuento, Pepe, en ese final, en esa misa ya por la mañana, cuando Benedicto, el Papa Benedicto hace el envío. Yo estaba nuevamente en la parte de atrás, bueno, había ya sobre 2 millones de jóvenes en aquella actividad, pero yo sentí como si me estuvieran hablando. Y ahí es donde más se sacude el corazón, en esa misa de envío, ya al final, cuando él manda a los jóvenes a regresar a sus países ¿verdad? Y les da su bendición, es ahí donde nace esta inquietud que me lleva al trabajo de ahora. Yo decía, pero yo que siento como esta responsabilidad. Pero en aquel momento pensé que decía, bueno, tal vez son ideas mías, no es algo serio. Y no es hasta que en Brasil valida ya, ¿verdad? Tengo la oportunidad de acompañar a otra delegación de la arquidiócesis en Brasil, en Río de Janeiro, donde el Papa hay un documento que se le entrega a los jóvenes peregrinos de la jornada y hablaba sobre cómo evangelizar a través de la cultura, evangelizar a través del
de las actividades y el entretenimiento y leía de que Dios puede entrar a la vida de muchas personas a través de acontecimientos y encuentros, pero a través de eventos. Y me acordó aquel evento que te Ajá. conté inicialmente, donde Dios, ¿verdad? Eh, Siento, ¿verdad? Que tocó mi corazón en aquel momento. Y después de ahí es que tomo la decisión de lanzarme a trabajar lo que es lo que ahora mismo estamos haciendo con lo que se llama producciones misioneros, que es parte de tomar ese mensaje en serio Ujú, y bueno, y evangelizar a través de las artes, a través de la cultura, a través y darle un nuevo dinamismo a esa experiencia, pero de ahí nace ujú, fuertemente esa experiencia en sí. ujú. O sea que para ti también hubo una conexión entre lo que acabamos de hablar de Madrid y después ya con Papa Francisco, Río de Janeiro, es donde ya viene claramente, dices, no, esto es lo que el Señor quiere para mí, ¿no? Como estas Eso es correcto. jornadas mundiales de la juventud, fíjate, han sido tan importantes, han traído vocaciones a la iglesia, han traído realmente ministerios a la iglesia. Y mucha gente piensa que las jornadas mundiales de la juventud son como un tipo de un poco de festividad, que uno va para allá y la pasa bien y regresa, ¿no? Pero como Dios, desde que Juan Pablo II fue el que tuvo la brillantísima idea, ¿no? De hacer esta convocación de las jornadas, esto ha traído a la iglesia una corriente, ¿no? De vocación y de gracia para la iglesia en sentido pleno, ¿no? Así que yo creo que las jornadas tienen que ser realmente algo que todavía esperemos que sigan haciendo parte de lo que es la vida de la iglesia. ¿No te parece, Gen? Claro, claro que sí. De hecho, yo creo que parte de la experiencia y viviendo lo que es la espiritualidad de la corresponsabilidad, donde todo lo que uno recibe es un don, participar de un evento de ese nivel es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y entonces, es como la parábola de los Ujú. talentos. ¿Qué tú haces ahora con estos dones que recibiste, con estos talentos que Dios nos está Exacto, dando? Y exacto, entonces ahí genera una exacto. inquietud en mi corazón y decir, ¿y ahora qué yo hago con tanto amor y con tanto don? ¿Cómo Ajá, yo así. cómo lo canalizo? Te tengo que decir, Pepe, que tuve que buscar dirección espiritual para poder canalizar ese Ajá. sentimiento, esa inquietud que nació con Benedicto. Y poco a poco Dios fue dándole forma cuando de repente tengo al Papa Francisco diciendo hagan lío, y ya cuando tuve Sí. la Ajá. experiencia de tuve la gracia de ir a Polonia y también a Panamá. Así que acompañando a las distintas delegaciones, y yo decía, ya son cuatro, o sea, Dios Tú, está manifestándose fuertemente. tú me ganas en dos, tú me ganas. Yo no estuve ni en Polonia ni en Panamá. Así que, bueno, tenemos que ir a un brevísimo corte, así que quédese con nosotros porque ahora vamos a hablar de todo ese ministerio que Dios ha puesto en nuestro hermano invitado esta tarde. Volvemos en un par de minutos. Bueno, yo creo que ustedes están igual que yo encantados de estar conversando con nuestro queridísimo hermano Hiram ahí en Puerto Rico. Hiram, ahora en este momento de tu vida, ¿cuál es la proyección o cuál es el servicio que tú prestas al reino de Dios dentro de la iglesia? Bueno, pues he tenido el privilegio de canalizarlo a través de dos o tres ministerios. Uno de ellos ha sido que participo de un programa de oración a través de la emisora de la iglesia de la Arquidiócesis de San Juan, un programa de oración que se transmite a las 11 de la noche en vivo para las personas envejecientes que no pueden dormir. Es una vez, en mi caso es una vez por semana, y a la misma vez participo actualmente estoy Espérame, trabajando en espérame, el... espérame. Sí, Yo muchas veces te detengo porque haces una serie de unas frases que me interesan muchísimo. O sea, hay mucha gente, y esto es importante que tú lo menciones, quizá gente ya mayor, o quizá no tanto mayor, ¿no? Que en la noche tienen problema en poder, digamos, descansar. Entonces, qué bueno que hay algo en la iglesia
que les permite orar, meditar y permitirles que puedan entrar en ese reposo de la noche del Señor, ¿verdad? ¿Cómo es este ministerio, este que me acabas de mencionar? Mira, este ministerio es parte de la programación de la emisora católica de la Arquidiócesis. Se llama Al Final de la Mm. Jornada. Y entonces yo Ah, fui para sustituir a un amigo que no podía. Y entonces acompañándolo me quedé y de ahí entonces me llevo más de 10 años y la gente llama y pide oración y para nuestra sorpresa hay muchos envejecientes y más durante este proceso de tanto de pandemia y antes de la pandemia que llaman ajá. pidiendo oración por sus familiares y los locutores que lo hacen completamente gratis, es un ministerio completamente gratuito, pues entonces atienden a las personas, oran por las distintas necesidades y canalizan las distintas peticiones de oración. Pero Eh, tú crees que solamente gente que en la noche tiene problema para poder descansar son envejecientes o también hay personas jóvenes, matrimonios que tienen problemas, gente que tiene alguna dificultad que también cuando llega ese momento no solamente no pueden, o sea, no solamente es para gente ya mayor, creo que hay mucha gente que cuando llega ese momento pueden estar en ese proceso de pedir alguna ayuda, ¿no es así? Claro que sí, incluye personas que están en sus turnos de trabajo o personas que están pasando por alguna situación, Mm, condición de salud mental, condición están pasando por alguna enfermedad, cáncer, personas que están pasando en sus familiares, hay una situación de consumo de drogas, alcoholismo o intentar saber matrimonios, niños que están en los hospitales, en las unidades de ah, intensivo y se aprovecha. Nosotros le decimos que es el mayor círculo de oración a esa hora de la noche en Puerto Rico ujú, y le sirve de ujú, aliciento ujú. y le alivia esa experiencia de tener con quién orar y cómo orar. ¿Y cómo trabaja este ministerio? ¿Ustedes también le permiten a la gente que llame por teléfono, diga cuál es su situación o que explique un poquito cuál es la situación que en ese momento están pasando y ustedes ya entonces enfocan su oración en esa situación concreta, ¿verdad? Es correcto, nosotros ubicamos hay una primera parte, el primer segmento es oración y luego de entonces poner las intenciones y la primera parte de oración a través de tanto de lectura de salmos como de oración, se abren los teléfonos para que las personas llamen Mm, y por cada intención, entonces es bien interesante porque todas las personas se unen. Dice, mira, estoy orando por la intención de la señora Rivera que nos llamó previamente y entonces se envían saludos y entonces estamos orando por usted y se crea una fraternidad muy especial, muy bonita. ajá, ajá. Ah, qué bonito esto. O sea, que la gente puede interactuar también uno con otro, ¿no? Llamar y decir, yo estoy pidiendo por esto y otra persona llama y dice, yo voy a hablar por tal persona. O sea, que hay una conexión en esta situación. No solamente es que oramos por los que están teniendo problemas para dormir, sino hay esta interacción, ¿no? Es correcto, sí, existe esa interacción. Y es bien, y hay mucho drama humano y a la misma vez nos llaman en los testimonios para dar gracias por los testimonios que han Ah, salido y que la gente ha obtenido, ¿verdad? Ese milagro que estaban pidiendo o esa gracia que estaban pidiendo, pues también han llamado para dar gracias. Esa nos da mayor satisfacción cuando escuchamos esas historias también. qué lindo, qué lindo. Ah, cuéntame, porque ya te comenté que soy bien preguntón. ¿Cuál ha sido para ti quizá la llamada más impactante en este servicio que hacen en la noche? ¿Cuál es la que a ti en lo personal te ha tocado más? Te voy a contar una. Estábamos llevando a cabo una jornada de oración por los pacientes de cáncer. Y nos llamó en medio del programa una dama, me decía, yo tengo metástasis de cáncer, pero mi hermano está encamado. Yo estoy llamando para pedir por la salud de mi hermano, porque para cuando yo no esté, ¿verdad? Que Dios provea para que alguien lo pueda asistir. Y esa llamada, o sea, estábamos orando por los pacientes de cáncer, quien me estaba llamando era precisamente la persona que estaba recibiendo quimioterapia y estaba cuidando a su hermano Mm, que estaba encamado. El drama humano que viven muchas personas, si uno tiene que mirar su periferia, a su alrededor, pero ese drama humano, ese corazón de sentir la compañía a través de las de las ondas radiales, pero no te puedo negar, Pepe, que esa llamada nunca la he olvidado porque me traspasó el corazón. Porque estábamos precisamente orando por su situación, pero ella estaba pidiendo no por ella, estaba pidiendo por su familia. ujú. Personas
también Creo que tú estás abriendo una puerta importantísima a mucha gente que dice, yo no sé cómo ayudar a otra persona, ¿no? Lo que dice Mateo 25, ¿no? Estuve enfermo y me visitaste. Entonces yo creo que una llamada de teléfono, un contacto humano de eso, puede ser, como dijo el Señor, a mí lo hiciste en uno de mis pequeños, ¿no? Qué importante es tener este contacto humano y no simplemente quedarnos en pensar que alguien otro lo está haciendo. Todos estamos llamados a ser un instrumento del Señor, ¿no te parece? Claro que sí. Todos tienen algo que aportar. No importa su condición, no importa su situación, todos pueden prestarle sus manos al Señor y poder servir y poder llevar su mensaje de esperanza y su mensaje de evangelio. Es posible, lo hemos vivido, lo he visto bien personalmente a través de este ministerio y es una de las mayores satisfacciones de las cuales nos hemos llevado. ¿Y en qué otra forma te estás proyectando también tu servicio a la iglesia? Pues Pepe, luego de previo a comenzar en mi trabajo actual, nosotros formamos una compañía que se llama Producciones Misioneros. Producciones Misioneros es una empresa que busca generar eventos que provoquen el encuentro con el Cristo vivo. A través de documentales, a través de conciertos católicos, a través de... y son documentales de fe. Nosotros presentando lo que regularmente no llega a las salas de cine o a las salas de televisión normal, o presentarle temas a través de manera diferente a jóvenes adultos, a jóvenes profesionales en el sector universitario, en las parroquias, y a través de ahí comenzamos en el año 2016 esta oportunidad de hacerle caso después de las jornadas, como habíamos hablado ahorita, de lanzarnos a hacer provocar eventos que provoquen el encuentro con Jesucristo, donde Jesús es el protagonista. ¿Y cómo hacen posible ustedes que estos eventos se proyecten? Una pregunta, ¿ustedes tienen alguna conexión con el padre Willy Peña en la parroquia Santa Bernardita, ahí en Puerto Rico? Lo conocemos, de hecho, pues, en la semana asisto a algunas misas en Santa Bernardita, y cuando necesitamos algún tipo de consejo, pues también le preguntamos al padre, inspirado en el padre, porque el padre Willy fue el primero que se lanzó en ese caminar. Ahora somos también jóvenes que nos lanzamos en este tipo de experiencia. Te cuento, por ejemplo, un documental de un joven periodista católico que fue a Irak a entrevistar a los católicos cristianos que huían de ISIS. Y entonces nosotros creamos un taller junto a una universidad en Puerto Rico, de periodismo, cómo el periodismo católico, a través del periodismo católico, se le da visibilidad a otros temas, ¿verdad? Al estudiantado. Y este joven lo traímos de Barcelona, se llama... el documental se llama Guardianes de la Fe, de Jaume Vives. Y fue espectacular ver a los jóvenes cómo ellos veían, o sea, toman el periodismo católico y cómo traer la perspectiva de los hermanos cristianos, decir, mira, en Puerto Rico usted tiene accesible una iglesia a menos de 2 o 3 millas de su hogar, o alguna capilla. Hermanos tuvieron que salir corriendo en medio de la noche porque sin saber para dónde se dirigían. Y presentar esos eventos tanto a nivel de parroquia como a nivel dentro con el sector universitario fue una experiencia muy, muy buena. Trajimos también conciertos católicos. El primero lo hicimos gratis, lo hicimos en conjunto con la Pastoral Juvenil y la Pastoral de la Familia, que fue junto al cantante mexicano Martín Valverde. Y llevar entonces conciertos a una cantante también argentina conocida, católica, bien conocida, a Atenas, traerla también. Entonces, en Panamá el lema era, el lema de la Virgen, hágase en mí según tu palabra, y es lanzarse a hacer esas palabras del Evangelio. Pepe, nosotros muchos de estos eventos los comenzamos con 0 recursos, en un acto de fe después de mucha oración, con 0 recursos, y ver en el camino cómo Dios va abriendo puertas, cómo de repente de un evento que nosotros hicimos un evento que esperábamos 300 personas a llegar a 700 personas, a 1000 personas, a 2000 personas. O sea, ver la gracia de Dios actuar y decir, bueno, vamos hacia adelante.
y sabes que cada evento pues con sus respectivos desafíos. Ujú, ujú. Creo que has tocado un punto muy importante porque hay muchas partes en la iglesia que han pensado que por la pandemia tenemos que quedarnos un poquito callados. O sea, hay que entender la parte médica, o sea, hay que respetar lo que son las directrices que nos puede plantear la medicina, ¿no? Las autoridades médicas. Pero yo creo que no podemos quedarnos callados. Yo creo que es el No, momento, como tú lo estás diciendo, de pensar creativamente cómo podemos nosotros seguir anunciando al reino de Dios. Hay una frase para mí que es tan importante en mi propia vida. Ay de mí si no evangelizo. Ay de mí si no evangelizo. Y hay mucha gente que piensa que ay de mí si no evangelizo es porque si no voy a una esquina a dar una cita bíblica o no voy a una parroquia, no. Hay que ser creativos. ¿Qué tienes en mente tú para Puerto Rico y qué crees que nos puedes sugerir? ¿Cómo podemos, a pesar de todas estas limitaciones que tenemos, seguir anunciando el reino de Dios? mira, Pepe, comparte una anécdota de una actividad que hicimos virtual que traía eso mismo que nos presenta. Hicimos una conferencia virtual que se trataba, la llamamos tuprimera.com, que significaba para que usted, ¿Cómo? Repítemelo, que se fue muy rápido, tu, no lo vi bien. la titulamos tuprimera.com. Fue una conferencia virtual que se trataba Ajá, sobre cómo ajá. celebrar el aniversario de tu primera comunión. ¿Te acuerdas de tu aniversario de tu primera comunión, Pepe? Tengo que ser honesto contigo, no, no, Pues, no me pues, recuerdo, pero pues, déjame, entonces, déjame te comento un punto que creo que es importante recordar aquí y sacar. El Papa Francisco nos ha dicho que es importante que recordemos el día en que nosotros fuimos nacidos, o sea, que salimos del vientre de mamá, ¿ok? Pero dice el Papa Francisco, y creo que es importantísimo esto, el día más importante de mi vida fue el día en que yo fui bautizado. Porque ese día entré a formar parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y mucha gente no tiene idea ni recuerda qué fue el día en que fue bautizado. O sea, me interesa mucho lo que sacaste también de la primera comunión, pero yo lo pues, quiero ir un poquito más atrás. El día de mi bautizo es para mí el día en que yo nací dentro de la iglesia de Cristo. Ajá. antes de la pandemia, nosotros hicimos una actividad celebrando que se tituló El ahijado para cuándo. Y era un consejo de cómo, de las Ajá. expectativas que tenía Dios de usted como padrino y madrina, cómo está su relación con su Ujú, ahijado, con su ahijado de ujú, bautismo. Y presentamos todas las ujú. herramientas, ¿verdad? Para que usted fuera un padrino de excelencia y por qué Dios puso en el corazón de su compadre o su comadre el nombre suyo, lo que presenta una responsabilidad. Pues Ajá. en esa misma línea de celebrar el bautismo y vivir esa inspiración, durante la pandemia, después de la fiesta del Corpus Christi, te tengo que decir que fue que nació la idea, se nos ocurrió también decir, bueno, ¿te acuerdas en Madrid, como muy bien mencionadas, cuando se hizo la exposición eucarística y todo el mundo se arrodilló con una Ah, devoción, sí. con una fuerza, y viene por ahí Impresionante. los congresos de adoración eucarística, y tú dices, bueno, pues ¿cuándo fue ese primer encuentro? ¿Cuándo fue tu primera comunión? Por eso le pusimos tuprimera.com, realmente por razones de mercadeo, pero realmente Ujú, y cómo usted puede celebrar esa primera vez que el cuerpo de Cristo también entró a tu cuerpo y ustedes fueron ujú, uno. Y entonces ha sido ujú. espectacular. Tuvimos sobre más de 7,000 reproducciones en esa conferencia virtual. Wow. Para nuestra Ajá. sorpresa, ha sido la conferencia y se transmitió también por radio. Y entonces, mucha gente es ver lo mismo, pero presentarlo de manera diferente. Es como decía, de Ajá. manera creativa. Yo creo que no es lo mismo celebrar así como uno celebra su aniversario de boda, así como uno celebra su aniversario de noviazgo, así como uno celebra su aniversario de nacimiento, de bautismo, pues vamos a incluirle a los latinos que nos gustan mucho las celebraciones, incluya también cuando fue Ujú. su aniversario de primera comunión, y celebre Ajá. los 10 años, los 15 años, los 20 años y haga una fiesta. Y entonces, Ajá. con actividades de ese mismo estilo, pues Dios nos ha ido Ajá. llevando.
a llevar el mensaje de manera con nuevos métodos, nuevos ardores y nuevas formas. Ajá. Mira, yo soy birritual, o sea, pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y pertenezco también a la Iglesia Bizantina, al rito melquita. Es interesante que en la liturgia bizantina, cuando se hace el bautismo, se dan los 3 sacramentos al mismo tiempo. Se da el agua, se da la comunión y se da el aceite. O sea, se dan los 3 ritos a un mismo momento, ¿no? Y es interesantísimo porque esos son los 3 momentos de iniciación. En la Iglesia romana los tenemos separados, ¿no? El bautismo, después viene la confirmación, después viene la comunión. Pero es interesante que en toda la Iglesia oriental y en las iglesias ortodoxas se dan al mismo momento. Y me parece que eso sería importantísimo, que algún día quizá la Iglesia latina pensara en unirlos otra vez a ese momento, ¿no? Porque son los 3 momentos: el bautizo, la confirmación, la comunión y la comunión al mismo momento. Pero me interesa mucho lo que tú acabas de decir. Ahora, vuelvo otra vez. ¿Cuál es el compromiso? Porque me interesa mucho a ti como latino. ¿Cuál es el compromiso que tienen los padrinos, famosos que llamamos padrinos, cuando les invitamos para que sean parte de un rito como el que tú acabas de mencionar, el de la comunión? ¿Qué es un padrino? ¿Es alguien que tiene plata, que me va a ayudar, que va a ser un buen amigo mío? ¿O es alguien que se va a comprometer realmente en la formación de esa persona, no? El padrino tiene que estar bien consciente que en su juicio final se le va a exigir y se va a preguntar por su ahijado y su ahijada. Oh, chico, ahí tocaste una palabra que también a mucha gente le da mucho temor, ¿no? En su juicio final. Porque pero una hay verdad. gente que piensa que el juicio final, eso es doctrina antigua de la Iglesia. No, en su juicio final tendremos que dar cuenta de todo lo que pasó en nuestra vida. Así que qué bueno que lo acabas de tocar. Y contar con un ahijado de bautismo o un ahijado, una ahijada de bautismo o de confirmación es un regalo del cielo. Un regalo del cielo, es un don. No importa las razones por las cuales usted que nos está viendo fue seleccionado o seleccionada. Así que si usted está consciente de que su ahijado y su ahijada es un regalo de Dios, pues entonces hay que mirar a través de otros lentes lo que es la responsabilidad. ¿Cómo está la relación de ese joven con ese ahijado con Dios en estos momentos? ¿Está orando usted por su ahijado o su ahijada? Usted está, si lo tiene cerca, usted está orando por los que fueron sus padrinos o madrinas en estos momentos, y es parte de empezar a repensar y mirar nuevamente. El Papa nos llama mucho, el Papa nos llama a vivir la memoria, a hacer memoria en nuestra vida, ¿verdad? Me has preguntado cuándo encuentros, pero es que en esos momentos del bautismo, en ese momento de la comunión, en ese momento en esa parte sacramental, es bien importante sea un encuentro grande, el acto sagrado de lo que es la presencia de Dios a través del sacramento del bautismo, y esa responsabilidad en nuestras actividades buscamos darle una nueva óptica para que a través de esa experiencia encamines bien tus acciones de ahí a un futuro. Mi razón, por ejemplo, de haber participado en la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, fue porque yo fui con mi ahijada. Yo no iba a ir, pero yo le dije a mi ahijada, que cumplía 14, 15 años de edad, y decía, en aquel momento, bueno, me gustaría ir. Wait a minute, te detengo acá. Esto nunca lo había yo oído tampoco. O sea, tú fuiste a una jornada para acompañar a una ahijada tuya. Esto es lindísimo lo que me estás contando, ¿eh? Yo nunca lo había oído. Así que fuiste para acompañarla a su jornada. No, yo le digo la idea, y 6 meses después me dice, padrino, me dice, ya tengo $600. Y yo le digo, pues qué bueno, $600 ¿de qué? Y me dice, no, pero tú no me dijiste que íbamos para la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia. Y yo hice, anda. Y tuve que ponerme a trabajar. Sí, porque lo bueno, algo que tratamos de... ¿Cuánto te costó el viaje? $4,000. Así que... Muy bueno.
Ajá. pero que tratamos de, algo que tratamos de hacer es que además de pedir o hablar de los eventos, es vivir la experiencia, o sea, hablar de lo que ya hemos Claro. vivido. Y entonces, recuerdo cuando participar de esa jornada y tocar la cruz de la jornada, de la JMJ, la cruz peregrina, Ujú. estar con ella, esa cruz, Ajá. fue un momento espectacular. Te cuento un testimonio que nos ocurrió. A ver. Estando en Varsovia, estábamos yo la llamo y vamos a la pila bautismal donde bautizaron a San Juan Pablo II. Y yo le Wow. digo, En Cracovia. No, 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 hermano, en Wadowice. exacto, en el templo donde estaba. Y resulta, Sí, en Pepe, que Wadowice, que era la ciudad de Juan Pablo. Wadowice, creo. Ujú. pues, en la pila Ok. bautismal pues, decidimos tomarnos una fotografía. Resulta que el último día de la jornada, el Santo Padre había entregado a través de las mochilas y nos pidió que escribiéramos la fecha de aniversario de bautismo de nuestro ahijado. Y ahí caí en cuenta Ah, que el bautismo de mi ahijada fue el día que nació San Juan Pablo II. wow. Así My que haber God. ido a la pila bautismal, que haber estado allí, hacemos más congresos como este, porque Dios sigue hablando y sabemos que en la audiencia es espectacular. Ajá. 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 Nos quedan unos 4 minutitos. Entonces, en este momento, tu trabajo realmente es entonces promover a través de, como tú lo has dicho, de películas, de documentales, de promover la palabra de Dios. Este es el ministerio que tienes. ¿Y tú tienes, es una asociación o cómo es que la gente puede apoyar este ministerio que tú tienes? Pues mira, no es asociación, como, es más, bueno, lo hacemos en colaboración con otros ministerios. Por ejemplo, Ujú. lo próximo que tenemos en agenda, estamos ya en conversaciones con la Vicaría de Vocaciones para promover lo que es Ajá, tanto la vocación familiar como las vocaciones religiosas. ajá. Es un evento que se llama Vocación en Alta Definición. Ese va a ser, vamos a tener sacerdotes presentándose, cantando en Puerto Rico, pero por ejemplo hay ministerios que nos llaman de Estados Unidos o artistas, de alguna manera pues creamos los eventos en Puerto Rico para que primero darle a conocer y ayudar a jóvenes y Ujú, jóvenes que están en Puerto Rico para que también a través puedan promocionar el evangelio a través de la cultura, el arte, las canciones ujú, 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 y ujú, crear más espacios, porque ujú. nuestros hermanos de otras denominaciones religiosas han sido muy exitosos haciéndolo, pues nosotros los católicos también podemos también tener esa misma oportunidad y podemos seguir trabajando de esa manera. Ujú. ¿Y hay alguna forma en que alguna gente que quiera apoyarte económicamente tengas alguna plataforma donde quieran hacer alguna donación para este ministerio tuyo? Bueno, nos pueden escribir a través de producciones, a través de la página de Facebook de Producciones Misioneros, se pueden estar contactando con nosotros para poder brindarle la información. Espérame, la página se llama, ¿cómo se llama la página? Producciones Misioneros. Producciones Misioneros. Apúntenla a Producciones Misioneros. Ok. Y entonces, cuando una persona entra ahí, ¿qué puede hacer? Tanto en los comentarios o en el inbox nos puede escribir, ¿verdad?, de su intención para realizar la ayuda o el donativo o el espacio. Hemos recibido esta información de otros ministerios que están disponibles fuera de Puerto Rico y nosotros nos estaríamos comunicando directamente con ellos para canalizar la ayuda. Así que estamos canalizando ya nuestros eventos del 2022 para que puedan entonces trabajar. ¿Qué eventos tienes ya rápidamente, ya en proyección? ¿Cuáles son los últimos eventos que ya tienen en vista al frente? Mira, estamos trabajando, queremos trabajar un congreso sobre la trata humana. La estamos preparando. Hay muchos documentos que Ajá, están relacionándose, que están tocando el tema y el Papa ha sido muy insistente ha hecho unos señalamientos bien interesantes que nos han llamado sí, la atención sí. y tenemos de modelo Santa Vaquita y hay muchos ministerios de iglesia que están haciendo un trabajo callado pero muy consistente en esa línea.
tenemos el Congreso en Vocación en Alta Definición y el concierto llamado Alfa y Omega con la cantante Atenas, que también ya estamos preparando. Ujú, ujú. ¿Y eso la gente dónde se puede conectar? Ahí mismo en la página, en esta que nos has En dado. nuestra página de Facebook, Ujú. exacto, en Producciones Misioneros. Estaremos dando más detalles, Mike. Bueno, oye Germán, he pasado un rato bien lindo contigo. Creo que todo nuestro mundo se ha disfrutado de esta conversación que hemos tenido. Así que si Dios nos concede un poquito más de vida, en un futuro volveremos a estar en contacto contigo. ¿Te parece? Un privilegio, un honor inmerecido compartir con toda la audiencia de EWTN, con la gran familia Pepe Alonso, con Radio Católica Mundial. Así que muchísimas gracias. Bueno, mi familia, si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo que nuestra fe, como lo hemos vivido, siga siendo nuestra fe en vivo. Hasta la próxima semana. Chao.